Hoy continuaremos con el tema del anterior video. Vaya, al fin hablaremos de Emmeline Pankhurst. Bueno, Saltamontes, lo hemos hecho desde el capítulo pasado. Bueno, pero de su infancia. No solo de su infancia, Saltamontes. El pollo también nos contó de su juventud, de su matrimonio, mencionó a sus hijas. Bueno. Vaya, de cuando no era tan importante. Como si fuera una especie de precuela o de un video introductorio en el que hablarás de algunas semblanzas. Y además también de unas feministas que... Bueno, pues sí, es cierto. En el video pasado hablamos de la época en que las feministas habían pedido el voto de forma ordenada y respetuosa. Y como veremos ahora, eso cambió. Y cambió tanto que incluso las feministas se llamaron de otro modo. Dejaron de ser sufragistas y se convirtieron en un ejército de sufragettes. Sí, habías terminado de ese modo. Y habías mencionado también a una feminista machista que... Ay, pues la verdad no parecía feminista. Una tal... Millicent Garrett Fawcett, Saltamontes. ¡Esa! Muy bien, en efecto, Saltamontes, hablamos de ella. Aunque, bueno, en efecto, sí tiene algunos comentarios que, pues, en realidad parecen más bien machistas. Pero pues la época, Saltamontes, la época. Era la época victoriana. Además, Saltamontes, ella era la presidenta de la Asociación Nacional de Vigilancia Moral. Bueno, pero ya acabamos con la introducción, ¿verdad? Ahora sí hablaremos solo de Emmeline Pankhurst. Es que, ¿para qué hablar de la feminista machista que, pues, no fue tan importante? Pues, ¿qué te crees, Saltamontes? Que Millicent Garrett Fawcett, a quien tú llamas la feminista machista, es cuando menos igual de importante e impresionante que Emmeline Pankhurst en la historia del derecho al voto para las mujeres, así como también en el feminismo en general. Aunque me parece que es bastante menos conocida. Y nosotros seguiremos hablando de las dos. Aunque de momento sí nos enfocaremos más en Emmeline Pankhurst. Ambas buscan el derecho al voto, aunque Millicent era moderada y Emmeline radical. Pero bueno, ya no nos andemos por las ramas. Vale. En fin, Christabel dijo entonces a su madre que ya era tiempo de actuar. Solo pensar en otra generación de mujeres desperdiciando sus vidas rogando por el derecho al voto. No perdamos más tiempo. Debemos actuar. ¿Por cuánto tiempo las mujeres han intentado conseguir el voto? Por mi parte, yo voy a lograrlo. Ya habían esperado demasiado tiempo, de modo que, con esto en mente, fundaron una sociedad exclusivamente de mujeres cuyo objetivo era obtener el sufragio femenino. Women's Social and Political Union. Yo no sé inglés, profe Pollo. ¿Qué quiere decir eso? Unión Social y Política de Mujeres. USPO. ¿Así sí? Bueno, Saltamontes, está bien. Esto ocurrió a fines del año 1903. 6 años después de que en 1897 Millicent Garrett Fawcett también creara una asociación que, como pueden suponer, compartía el mismo objetivo: el sufragio femenino. ¿Y cómo se llamaba la asociación de Millicent, Pollo? National Union of Women's Suffrage Societies. NUS. Y bueno, claro. ¡Otra vez! ¡Profe Pollo! Ya, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Unión Nacional de Sociedades del Sufragio Femenino, NUS. Y bueno, claro, mientras NUS era una sociedad moderada, USPO, por supuesto, era radical. Pero... ¿cómo radical? Su lema era hechos, no palabras. Y es que, pues ya se había acabado el tiempo de hablar. Ya lo habían hecho durante mucho tiempo y no había dado resultados. De modo que
Hechos, no palabras. En esta época, a pesar de que el NUS había sido fundado solo 6 años antes, el tema del voto para las mujeres estaba como estancado. Parecía algo demasiado lejano. Le faltaba vitalidad al movimiento, pero ya te imaginarás que hechos, no palabras, lo modificaría todo. Y así, por ejemplo, en el transcurso de una ceremonia que se celebraba anualmente sobre el derecho al voto femenino. Espera, pollo, anualmente. O sea, ¿se repetía una y otra vez? Entonces, ¿sí se estaba considerando darles el voto a las mujeres? No, Diógenes, no. Anualmente. Es decir, promesas y promesas. Las feministas se reunían con políticos que les daban ánimos y les decían que estaban discutiendo las propuestas. Pero pues, nada. O sea, que les endulzaban la píldora. Les daban a tole con el dedo, pero nada. Sí, claro. Palmaditas en espalda, puras largas, promesas huecas. Pues bien, hechos, no palabras. De modo que, en el transcurso de la creación del USPU, Emmeline asistió a una de estas ceremonias anuales. Puro circo. Y a medio discurso del político que estaba hablando, lo interrumpió. Sir Charles McLaren nos ha dicho de los colegas que nos desean mucho éxito, pero ¿nos dirá acaso si hay algún miembro del partido que esté pensando en introducir una propuesta de ley? En otras palabras, Saltamontes, ya basta de buenos deseos y palabras bonitas. Debemos hacerlo oficial. Aunque claro, para que lo fuera, la ley debía ser introducida no por Emmeline, ni por ninguna otra feminista, sino por un político en funciones. Pero bueno, todavía el USPU estaba en proceso de formación. Aún no realizaba, por así decirlo, su debut en la historia. No fue, de hecho, sino poco más de medio año después. Uy, pues si su lema era hechos, no palabras, empezó lento. Medio año. Pues sí, Diógenes, empezó lento. Como ya les contaré, el nivel de violencia fue aumentando. Primero paulatina y luego... Pero bueno, no me adelanto. Llegó el año de 1905, febrero, y el Partido Laborista habría de presentar una reforma de ley en el tema del sufragio. Claramente era la oportunidad, de modo que Emmeline se acercó a los políticos del partido para pedirles que incluyeran en la propuesta el sufragio femenino. Pero no, la mayoría rechazó la petición de Emmeline porque consideraban que era más importante conseguir el voto para todos los hombres adultos. Y... ¿Cómo? ¿Entonces tampoco los hombres podían votar? A ver, sí. Podían, pero no todos. Bueno, claro que los niños no, pero los adultos tampoco podían votar. No todos. Mira, Diógenes, en otro momento hablaremos del sistema político inglés. Bastante curioso. Para empezar, debemos pensar en el hecho mismo de que era una monarquía parlamentaria en funciones desde finales del siglo XVII, mientras que en la misma época, en el resto de Europa, pues eran monarquías absolutistas. El parlamento inglés es muy antiguo, aunque bueno, claro, tuvo diferentes niveles en el poder político, pero bueno, pues su existencia se remonta hasta la Edad Media. Pero ya, no hagamos tanta historia, que eso lo haremos en otro video. El caso es que, aun cuando los hombres pudieran votar para elegir a los miembros del parlamento, no todos, solo algunos. Como te digo, en otro momento hablaremos de este tema. Oh, ¿y de qué dependía que un hombre pudiera votar o no? Digo, además de su edad, supongo. Sí, claro, su edad, solo los adultos. Pero además, vamos a decir, los riquillos. O cuando menos, pues que fueran de clase media. En fin, el Partido Laborista le daba más importancia a conseguir que todos los hombres adultos
con independencia de su clase social, pudieran votar, a incluir a las mujeres, que sin importar si eran pobres o millonarias, ninguna podía hacerlo. Es que eran, como ya saben, eternas menores de edad. Sí, saltamontes, eternas menores de edad. El caso es que, si me permites continuar, saltamontes, Emmeline sí consiguió un político que habló en favor de las mujeres. Solo uno, y su propuesta no sería escuchada sino hasta el lugar 14 en la lista. En la agenda. Pero bueno, lo haría. Y era un triunfo. Las mujeres entonces aguardaron en la sala de espera para conocer el resultado. Y claro, como pueden suponer, fue negativo. Entonces Emmeline y sus hijas hicieron algo que las feministas nunca habían hecho: manifestar su inconformidad. ¿Cómo? ¿Pero antes no había feministas o qué? Bueno, saltamontes, es que antes de Emmeline Pankhurst, pues sí, pedían el derecho al voto. Pero si no se los daban, pues ya, no se los daban y ya. Se regresaban tristes a sus casas a continuar con las labores del hogar. Pero bueno, esto no fue lo que hizo Emmeline. Ella reclamó, protestó, alzó la voz. ¡Bah! ¿Y eso es todo? ¿Nada más? Pues sí, saltamontes, nada más. Apenas estamos empezando. Y de cualquier manera, la policía intervino. Pidió sus nombres a las inconformes y se acabó el suceso. No lo sé, es un poco decepcionante, nada más. A ver, saltamontes, para las mujeres acostumbradas a guardar silencio, fue mucho. Pero aguanta, saltamontes, aguanta, que esto apenas empieza. Y bueno, pues hablemos de ellas. Las feministas que fueron parte del USPU desde el comienzo. Claramente Emmeline y sus hijas. ¿Sus hijas? Pero eran unas niñas todavía. Diógenes, ¿tú crees que el tiempo no pasaba o qué? No, no eran niñas. Cuando se fundó el USPU, en 1903, la menor, Adela, tenía 18 años, Silvia 21 y Cristabel 23. De modo que pues, en 1905, súmale 2 años a cada una. ¿Te parecen niñas? Oh, claro, perdón. Uno que es mayor y las ve a todas como unas niñas. Muy bien, Diógenes. En fin. Además de ellas, Teresa Billington y Annie Kenney. Pues bien, en este año, siguiendo con la historia, tuvo lugar otro evento. No una reforma de ley, sino una reunión de un partido político, el Partido Liberal. Y no iban propiamente a hablar del tema del voto femenino, sino de... de temas variados de su partido. Pero Cristabel y Annie Kenney fueron con la intención premeditada de interrumpir el evento. Prepararon un cartel que por razones de espacio redujeron, de modo que finalmente decía: voto para las mujeres, Votes for Women. Y así, cuando Sir Edward Grey, que era el orador principal, tomó la palabra, Cristabel lo interrumpió, alzó la voz y preguntó con voz firme: Si el Partido Liberal regresa al poder, ¿qué medidas tomará para dar el voto a las mujeres? La pregunta fue ignorada por Sir Edward Grey, aunque no por el público, que hizo mucho escándalo con motivo de la pregunta. Ella era una mujer y como tal debía guardar silencio. A ello estaban acostumbrados todos los hombres, de modo que aquello resultaba muy ofensivo. ¿Cómo se atrevía a interrumpir una reunión política? Ella, que era una mujer, debería ser discreta y guardar silencio. No obstante, Cristabel, a quien obligaron a sentarse, volvió a levantarse tan pronto como disminuyó el ruido, y otra vez alzó la voz. Si el Partido Liberal regresa al poder, ¿qué medidas tomará para dar el voto a las mujeres? Nuevamente desorden en la sala, y fue ignorada nuevamente por el orador, al tiempo que se acercaron a ella y le dieron un papel donde ella debería escribir su pregunta. Así lo hizo, y cuando la pregunta llegó posteriormente al orador, este recibió el papel, lo leyó,
Sonrió burlonamente e ignoró nuevamente la pregunta. Responda a la pregunta. Dijo Christabel con voz firme. Responda a la pregunta. Annie Kenny le hizo coro. ¿Cómo se atrevían estas dos mujeres a tamaña falta de decoro? Y así otra vez desorden. Pero Christabel y Annie Kenny siguieron preguntando hasta que, para mantener el orden, debió intervenir la policía. Y después de un juicio rápido, fueron encontradas culpables de obstrucción y condenadas a pagar una multa de algunos chelines, o bien a cumplir una condena de 1 semana en la cárcel en el caso de Christabel y de 3 días en el de Annie Kenny. Ambas eligieron la cárcel y Emmeline intentó pagar la multa, pero Christabel no aceptó. Y es que desde el comienzo su plan había sido ir a la cárcel. ¿Eh? ¿Y por qué? Pues por publicidad, saltamontes. Ella, siendo una mujer de clase media como era, vaya, no era bien visto que los hombres usaran a fuerza con ella. Pero pues ella, vaya, como te digo, tenía pensado, desde antes de que todo ocurriera, protestar con tal vehemencia que fuera a la cárcel. Es que incluso le había dicho a su madre con palabras firmes. Madre, el día de hoy dormiré en la cárcel. Aunque más que un día, fue una semana completa. ¡Qué floja! ¿Durmió 1 semana? ¡Saltamontes! Oh, bueno, ya, perdón, profe Pollo, continúa. Ay. El caso, pequeño saltamontes, si me permites continuar. Continúa. Muchas gracias. En fin, este fue el sello de la primera fase del movimiento sufragista del USPU. Interrumpir en reuniones políticas e ir, muy orgullosas, a la cárcel. Bueno, si lo piensas así, sí suena como una actitud desafiante. Lo era, claro. En fin, ese mismo año renunció el primer ministro, Arthur Balfour, y Henry Campbell Bannerman tomó su lugar de manera interina. Y él era, aparentemente, más empático con la causa de las mujeres. Muy bien, entonces ¿él sí les dio el derecho al voto? No, saltamontes, falta todavía, falta. Él reconoció que las feministas tenían muy buenos argumentos. Y entonces, si eran buenos argumentos, ¿por qué no les dio el derecho al voto? Pues es que él era un poco débil políticamente hablando. Y pues esa medida, en general, no era popular en la Cámara de los Comunes. ¿La Cámara de los Comunes? ¿Qué es eso? Pues el equivalente a nuestro poder legislativo, donde se hacían las leyes y los ministros, en general, no aceptaban el que las mujeres pudieran votar. Entonces, al final, las palabras de Campbell Bannerman pues no sirvieron de nada. Pues estoy de acuerdo, saltamontes, estoy de acuerdo. Por otro lado, también encontramos en esta época inicial la llegada al USPU de un miembro que habría de ser fundamental, no solo por la lucha constante, sino por el dinero que representaba. Una mujer de considerables recursos y comprometida con la causa, Emmeline Pettit Lawrence. Ella, por así decirlo, fue parte de un triunvirato con Emmeline Pankhurst como reina del USPU, Christabel Pankhurst como estratega y ella, Emmeline Pettit Lawrence, como tesorera y administradora. ¿Y Silvia y Adela? Pues no. Ellas eran, por así decirlo, miembros de menor importancia dentro del USPU. Y es que, pues sus opiniones eran un poco diferentes. Eran menos aguerridas que su madre y hermana mayor. Por otro lado, saltamontes, para Emmeline, para quien su vida pública y personal eran prácticamente una y la misma cosa, la mayor cercanía en ideales con su hija mayor implicaba también un mayor orgullo y muy probablemente un mayor cariño. Y las otras hijas, como te digo, muy pronto se sintieron relegadas. Mientras que Emmeline siempre habla orgullosa de su hija la abogada cuando tiene algún éxito,
Aquellos que tenía la pintora no eran mencionados, y más aún, ignorados. Celebraciones en la graduación de Christabel y una carta no respondida en el caso de un logro equivalente de Sylvia. O sea, Emmeline le aplaudía mucho a Christabel, le daba muchos likes, mientras que a Sylvia la dejaba en visto. Sí, buena analogía, Saltamontes. ¿Cómo? Pero eso no tiene que ver con los ideales políticos feministas, sino solo con lo de una madre que comparte los sueños de sus hijas. En efecto, Saltamontes, pero Emmeline estaba muy concentrada en su misión, conseguir el derecho al voto, y todo lo que no estuviera relacionado con esta lucha era un poco olvidado. Sus hijas, y sobre todo Sylvia, más que Adela o Henry Francis, así lo sentían. Pero bueno, regresemos al tema del derecho al voto. Cuando fue evidente que el Partido Liberal era contrario al sufragio femenino y que no estaban dispuestos a aprobar ninguna reforma de ley que caminara en esta dirección, Christabel decidió que era necesario mantener una actividad hostil en contra del gobierno. ¿Hostil? Sí, claro, como te digo, ya había pasado la época en que las feministas aceptaban dócilmente las negativas del gobierno. El USPU, con madre e hija a la cabeza, continuó el esquema de interrumpir discursos y mítines políticos, principalmente los del Partido Liberal, que era, como te digo, fuertemente contrario al voto femenino. En una de muchas, todavía dentro del primer esquema de interrupciones y desorden, encontramos a las feministas interrumpiendo el discurso de un tal Henry Asquith, que era el canciller del Exchequer. ¿Canciller del qué? ¿Qué es eso? Algo así como un ministro de finanzas. Era del Partido Liberal y era conocido por ser un antifeminista radical, el principal de todos. Pues bien, el resultado fue un desorden generalizado, y en medio de todo ello, Emmeline cayó al suelo, y todas las otras pues protegieron a su lideresa, a quien creyeron herida. Entonces se resistieron a ser desalojadas hasta que Emmeline se recompusiera. Y bueno, en el proceso, 10 mujeres fueron arrestadas, incluyendo a Emmeline Pettit Lawrence, que era, como les comenté, algo así como la tercera al mando, la administradora y tesorera del USPU. ¡Guau! Pero no hicieron nada. Solo se negaron a retirarse hasta que Emmeline recuperara la compostura y... De hecho, Saltamontes, perdón, te interrumpo, les ofrecieron que si prometían guardar la paz durante un mínimo de 6 meses, evitarían la cárcel. En caso contrario, estarían condenadas a 2 meses de prisión. O sea, tenían que... casi como decir... está bien, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer. Y mantenerlo durante 6 meses y ya. ¿Y ya no los llevaban a la cárcel? Pues sí. Realmente comprometerse a no ser alboroto durante 6 meses. Y todas las 10 mujeres comprometidas con la causa, no, prefirieron la cárcel. Esta fue, por otro lado, la primera vez que Millicent Garrett Fawcett... ¡Oh! La feminista machista. Ella, sí, claro. Aunque, bueno, a ver. Ella no es la segunda en la historia del derecho al voto. Si no te desesperas o te vas a dormir, lo verás. Ella es, si no más, cuando menos igual de importante que Emmeline Pankhurst. En fin, ella habló públicamente en favor del USPU, defendiéndolas. Es que, dijo ella, pues que era natural que las feministas estuvieran enojadas e hicieran alboroto. 2 meses de cárcel era demasiado. Y por otro lado, toda clase de insultos e improperios son arrojados contra las mujeres que han elegido estos métodos, pero espero que las antiguas feministas las apoyen. En mi opinión, muy lejos de haber dañado el movimiento, han conseguido más en 12 meses de lo que nosotras en la misma cantidad de años. Mira, más al final te hablaré de Millicent Garrett Fawcett. Ya me hablaste de ella en el anterior video.
Sí, Saltamontes, pero hay muchas cosas más que tenemos que decir de ella. Pero bueno, de momento, ¿qué te puedo decir de ella? Como les conté, tenía su propia organización, el NUS. Y bueno, si atendemos a sus siglas, que eran National Union of Women's Suffrage Societies, podemos ver que fue la unión de diferentes asociaciones feministas que pues no estaban unificadas. Y Millicent era una feminista conciliadora. Ella pensaba, por ejemplo, que no tenía sentido que las feministas de un bando se pelearan con las del otro. De modo que ella tenía una personalidad que podía disminuir los conflictos internos de las feministas y formar un frente común. Y así, en este mismo sentido, aunque Millicent Garrett Fawcett casi nunca estuvo de acuerdo con Emmeline Pankhurst y el USPU, sin embargo, pues no era realmente agresiva con ellas. Y cuando algunas feministas moderadas como ella atacaban a las radicales, ella las defendía. Era, como te digo, una feminista conciliadora. ¡Epa! Oye, ¿pero qué pasó con aquel problema que nos contaste que tuvo con Elizabeth Wolstenholme? Sí, claro, con la feminista que vivía en pecado. Pero, ¿por qué pecado? No recuerdo. Aquella vez nos había contado el pollo que Elizabeth Wolstenholme, por haberse juntado con un hombre sin casarse, se había convertido en una mancha para el feminismo. No lo sé, pollo, ¿eso no suena muy conciliador? No lo suena en efecto. Millicent Garrett Fawcett era conciliadora, siempre y cuando no hubiera algún acto que ella considerara inmoral. Es decir, era conciliadora en todos los temas, menos en el sexual, que era como su punto débil. Ahí sí era intransigente. Pero en fin, regresando al tema, dieron 2 meses de cárcel para las feministas. Y esto poco a poco se hizo costumbre y... Pero bueno, sin adelantarme, digamos que desde el comienzo encontramos a Keir Hardie. ¿Lo recuerdan? Sí, claro, un amigo del matrimonio Pankhurst. Pues bien, él hizo presión para que las encarceladas recibieran el trato de prisioneras políticas, que era menos riguroso. Pero no, fueron consideradas criminales alborotadoras y debieron entrar en prisiones en que el trato era más severo. Y así, las feministas hacían desorden, interrumpiendo reuniones políticas y asegurándose de hacerlo con la suficiente fuerza y convicción para que fueran llevadas a la cárcel. De modo que una de las funciones de Christabel fue la de conseguir mujeres lo suficientemente comprometidas para ir, pues, a la cárcel. Pero... ¿a la cárcel? ¿Por qué? Digo, ir, vale, que las lleven. ¿Pero voluntariamente? ¿Pues regalaban dulces o qué? ¿Por qué querían ir a la cárcel? Publicidad, Saltamontes. Te había comentado, publicidad. La lucha para conseguir el voto era, claro, una lucha política. De modo que la publicidad era importante. Solo imagínate que en una ocasión fueron 60 mujeres a la cárcel. ¡Guau! Oye, casi... no sé qué es publicidad, pero es que... no sé, pareciera que la cárcel fuera... ¡ay! Un hotel al cual iban las feministas a pasar ahí... algún tiempo de vacaciones. ¡Qué raro! Sí, pollo, la verdad, sí parece raro. Concuerdo. Pues bien, en esta época, en el Partido Laborista, como les comenté, estaban en el debate entre el sufragio universal para los hombres y el de incluir a las mujeres. Y bueno, el universal para los hombres era siempre considerado como más importante. Pues bien, Keir Hardie, importante político del partido, estaba dividido entre ambos compromisos. Y cuando en alguna ocasión le vieron caminando junto a Emmeline, pues comenzaron los rumores. Keir Hardie estaba casado
pero comenzó a asociársele sentimentalmente con Emmeline, que era pues una viuda. ¿Y eso era cierto? ¿Era cierto, pollo? No lo era. Bueno, ¿que Emmeline era una viuda? Sí. ¿Que Kate Hardy estaba relacionado sentimentalmente con ella? Eran amigos, nada más. Aunque, bueno, sí había algo de cierto. ¡Oh! Traviesillos los muchachos. Pues sí, traviesillos, pero no Emmeline. ¿Eh? ¿Y entonces? Kate Hardy efectivamente tenía un amorío, pero no con Emmeline, sino con su hija Sylvia. ¿Silvia? Pero... pues no estaba muy chica para él. Pues sí, sí. En ese momento ella tenía 25 y él 51. Pero bueno, profe Pollo, no importa. Para el amor no hay edad. Bueno, saltamontes, ok. En todo caso, era una diferencia similar a la que había existido entre Emmeline y su esposo Richard. En fin, de cualquier manera, el rumor era peligroso, porque... vaya, pues un escándalo dificultaría el éxito del movimiento. Por otro lado, este no era el único obstáculo que el USPU debía enfrentar. Surgieron también algunos problemas internos, pues se cuestionó el liderazgo del USPU. Y es que Emmeline lo concentró de forma absolutista y, por así decirlo, antidemocrática. No, creo que no entendí. Te escuché mal seguramente. ¿Dijiste antidemocrática? Sí, lo dije. Pero... o sea, la organización que buscaba el derecho al voto para las mujeres no les daba, ella misma, el voto a sus propios miembros, a las propias feministas. ¿No podían votar dentro de su organización para buscar el derecho al voto? En efecto, Diógenes. Sí, es como dices. ¡Ay! Pues sí, concuerdo. Al menos así suena. Mira, el USPU tenía una dirección única, que era Emmeline Pankhurst, y aquella que no estuviera de acuerdo podía retirarse. De modo que Teresa Billington, que era una de las fundadoras del USPU, se separó del movimiento. Ella y algunas compañeras abandonaron el USPU y formaron otra organización sufragista. Mientras en el USPU continuaron a la cabeza Emmeline Pankhurst, su hija Christabel y Emmeline Pettigrew-Lawrence, a quienes les comenté, las conocían como el Triunvirato. Oye, ya has mencionado varias veces a la tal Pettigrew-Lawrence. ¿También ella fue importante? Pues más o menos. Fue durante mucho tiempo la administradora. Fue también ella quien diseñó la bandera del USPU, blanco por la pureza, verde por la esperanza y morado por la dignidad. Pero bueno, llegó el año de 1908, en que Emmeline Pankhurst pisó la cárcel por primera vez, con motivo de las protestas que cada vez eran más comunes. Y fue también el año en que Herbert Henry Asquith, el más ardiente de los antifeministas, se convirtió en primer ministro. Y las marchas... pues... vaya, que las feministas aumentaron un poco el nivel de violencia. Hechos, no palabras, ¿recuerdan? Bueno, pues abandonaron la estrategia de las interrupciones y comenzaron con las piedras. Women should not exercise judgment in political affairs. If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure. Vote for women! Fight for women! Vote for women! Fueron actos originalmente no coordinados en que rompían ventanas de negocios privados y públicos. Y bueno, también, de hecho, fueron particularmente notables las acciones de dos feministas, Edith New y Mary Lai, que fueron a la casa del primer ministro y aventaron piedras a sus ventanas. Claramente fueron atrapadas y llevadas a la cárcel. Y bueno,
Posteriormente se sintieron culpables porque... ¿De verdad se sintieron culpables? Pero eso ya era una guerra. ¿Y qué? ¿Pobrecito del primer ministro? Era su enemigo. ¿Por qué se sintieron culpables? Vale, está bien, no querían ir a la cárcel, pero... No, a ver, no. Sí querían ir a la cárcel. ¿Pero no dices que reconocieron su error? ¿Que se sintieron culpables? Sí, se sintieron culpables, pero no por haber hecho un mal en contra del primer ministro, sino porque fue un acto radical que Emmeline Pankhurst, la líder, pues no había ordenado. De modo que se sintieron culpables, pero con Emmeline y no con el primer ministro. El caso es que reconocieron su error y aceptaron, pues, que les expulsaran de Louisbourg. Pero, ¿cuál error? Bueno, saltamontes, vale. De hecho, eso mismo fue lo que dijo Emmeline Pankhurst. Las visitó en la cárcel y les dio un gran y enorme felicidades. ¿Cuál error? Muy bien, perfecto. Efectivamente, es una guerra y hay que luchar con todo. Como puedes ver, la violencia aumentó. Y si lo hizo de parte de las feministas, lo hizo también de parte del gobierno, que por lo pronto, ante estos sucesos, tenemos un comentario de un hombre, de un juez. Sería mejor adoptar métodos más gentiles. No es aterrorizando a los hombres como obtendrán su objetivo. Y bueno, muy probablemente Emmeline y Christabel no estuvieron muy de acuerdo con este juez, porque comenzaron a alentar a las feministas a destrozar todo. Y aquello era ya una guerra pacífica. ¿Cómo que una guerra pacífica? Bueno, Diógenes, es que Emmeline Pankhurst no se cansaba de repetir que su movimiento era pacifista. Pero aventaban piedras. Bueno, sí, lo hacían, pero a los cristales, no a las personas. En fin, estos discursos fueron motivo de que salieran órdenes de arresto en contra de Emmeline y Christabel. Spite of His Majesty's government, I am here tonight. I know the sacrifice you have made to be here. Many of you, I know, are estranged from the lives you once had. Yet I feel your spirit tonight. For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored. Now we have realized that deeds and sacrifice must be the order of the day. Y ellas, muy dignas y orgullosas, contestaron a las órdenes de arresto. No tenemos tiempo de recibirlos en el lugar y la hora que ustedes marcan, pero el día siguiente estaremos a su disposición. Desafiante, ¿no? Mucho. Pues bien, ya en el juzgado tenemos a Christabel, que para entonces ya era una abogada, aunque claro, en su calidad de mujer, pues no tenía los mismos derechos de representación que los abogados hombres. Pero bueno, ella defendió su causa y dentro de su discurso recordó aquellas palabras que habían dicho algunos miembros del gobierno inglés, Lloyd George y Herbert Gladstone, que, bueno, afirmaban que las mujeres no se habían ganado el derecho al voto, puesto que no había habido una clara manifestación que evidenciara sus intenciones. ¿No? Bueno, pues entonces las marchas, las piedras, vaya, en algún sentido las palabras de Gladstone y Lloyd George justificaron las acciones feministas. Estaban demostrando, visiblemente, sus deseos de obtener el derecho al voto. Pero sobre todo fueron las palabras del padre de uno de ellos, William Ewart Gladstone, que había dicho: lamento decir que si los únicos discursos dados al pueblo fueran de rechazo a la violencia y respeto al orden, jamás se habría alcanzado la libertad en este país. Es decir, saltamontes, los grandes cambios sociales, según este hombre, se alcanzaban con violencia. Y entonces, si estas eran consideradas como las palabras de un gran político, ¿cómo podían condenarlas por hacer lo mismo? Caray,
Pues debo decir que... sin comentarios, es que... ¡Wow! Inteligente, Christabel. Sí, inteligente. Y también en esta ocasión, Emmeline dijo un par de palabras bastante interesantes. Una sentencia breve, pero muy clara. No estamos aquí por romper la ley, sino para hacer la ley. En fin, ya estamos entonces en el que podríamos llamar en el segundo esquema en la lucha feminista para obtener el derecho al voto. El de aventar piedras, romper cristales y ser llevadas posteriormente a la cárcel. Fue entonces cuando, pues, no es que hayan aumentado la violencia, al menos no en contra del gobierno, sino que en un ingenioso giro de eventos, la violencia aumentó, por así decirlo, contra sí mismas. Esto ocurrió en el año de 1909, cuando una feminista, Marion Wallace Dunlop, una vez que llegó a la cárcel, continuó su protesta poniéndose en huelga de hambre. Buscaba recibir un mejor trato, el trato de una prisionera política que, te digo, era mucho más amable y confortable. En fin, Wallace Dunlop comenzó y otras 14 feministas siguieron su ejemplo, aunque, bueno, sin éxito. Entonces rompieron ventanas en la cárcel y rehusaron limpiar sus celdas, de modo que aquello se convirtió, vaya, pues en un escenario escatológico, desagradable, dantesco, y finalmente las liberaron. Y esto, claro, también se convirtió en tendencia, lo que, claro, debilitaba al gobierno, cuyas decisiones parecían no tener vigor, ya que las atrapaban y las dejaban ir. Por otro lado, recuerden a Mary Leigh. Uy, pollo, es que has dicho tantos nombres que ya estoy un poco aturdido. ¿Ya la habías mencionado? Sí, bueno, son muchas feministas, lo sé. Y sí, ya la había mencionado. Fue una de las dos que rompieron las ventanas de la casa del primer ministro y que temieron haber sido demasiado violentas. Ah, claro. Una de las que se sintió culpable por hacer algo ajeno a las instrucciones del USPU y que luego, contrariamente a expulsarla, no, Emmeline la felicitó. Sí, yo no recordaba. A ver, maestro Diógenes, ponga atención o tendrá puntos menos. Ya ves, Diógenes, pon atención si no quieres reprobar. En efecto, Saltamontes, 1-0 a favor del pequeño Saltamontes. Le gané a Diógenes, le gané. ¡Ya, Saltamontes! Oh. Pues bien, Mary Leigh otra vez hizo de las suyas. Se subió a un tejado, acompañada ahora por otra feminista, una tal Charlotte Marsh, y aventaron hachas al carro del primer ministro. Con cuidado, claro, de no pegarle a él ni al chofer. Pero eso sí, pobre carro. Ay, ellas eran algunas de las más fieras. Nuevamente, no eran instrucciones del USPU, pero el triunvirato, pues igual aplaudió la iniciativa. ¿El triunvirato? Sí, al triunvirato, ya dijimos, Emmeline Pankhurst, Christabel Pankhurst y Emmeline Pettit Lawrence. Bueno, una vez más aumentó el nivel de violencia, ahora de parte del gobierno, que dejó de tolerar el esquema en que apresaba a las feministas y soltaba amablemente cuando peligraba su vida. Ahora adoptó una nueva estrategia. Igual la seguiría soltando, pero bueno, cuando menos el tiempo que estuvieran en la cárcel aumentaría, por un lado, y por otro lado, no sería como un centro vacacional. Adoptó una nueva estrategia: la alimentación forzada. ¿La qué? Ay, maestro Diógenes, la alimentación forzada. Sí, escuché, Saltamontes, pero bueno. Es que estás muy distraído. ¡Saltamontes! Ya, perdón, es que está usted muy distraído. Saltamontes, sí escuché, pero no entiendo. ¿Cómo es eso de alimentación forzada? Precisamente Mary Leigh fue la primera. Una vez que llegaban a la cárcel y se ponían en huelga de hambre, las forzaban a comer. Las obligaban a comer.
Will you eat now? Por la nariz. Eso se ve. Parece doloroso. Uy, pollo, es que no parece natural. Pues claro, no lo era, y tuvo una creciente desaprobación, y era a menudo calificado como una especie de tortura. Pues sí, lo era. Aunque bueno, mira, este mecanismo no fue, al menos de manera inmediata, tan conocido. Además del terrible momento, aquello generaba problemas gástricos. De modo que las feministas se enfermaban en la cárcel. Pero además de todo ello, un poco más adelante, las feministas, no contentas con estar en huelga de hambre, se provocaban el vómito. ¿Eh? ¿Pero qué vomitaban si no habían comido nada? Y bueno, además, cuando contra su voluntad lo habían hecho, aquello había sido por la nariz. Ay, no, es que esto de verdad es de no creerse. Pues sí, en efecto. Como les comenté, la violencia aumentó en ambos lados. Las feministas y el gobierno. Y en medio de todo esto, sucede que Emmeline Pankhurst emprende su primer viaje a los Estados Unidos. Con el tiempo haría muchos más. Pero en esa ocasión iba con la intención de alentar el sufragismo también en Estados Unidos, dar pláticas de inspiración. Y en su situación personal, también ocurría algo importante. Su hijo menor caía enfermo de gravedad. ¿Eh? No lo sé. Bueno, si mis hijos estuvieran enfermos, ¿viajar en ese momento? No lo sé, creo que ya entiendo por qué dices que en general abandonaba a sus hijos. Digo, está bien eso de tener ideales, luchar por ellos, viajar, pero ¿y su familia? Bueno, Diógenes, sí. Y esa es una de las cosas que Silvia, la segunda hija, siempre le recriminó. Culpaba a su madre de negligencia en el cuidado de Henry Francis. Y pues tal vez era cierto. Aunque también era cierto que según Emmeline necesitaba de dinero para el cuidado médico de su hijo. Y que precisamente esa había sido la razón de su viaje a Estados Unidos. Sí, claro, el viaje era persiguiendo sus ideales, pero también era una misión pagada. Las feministas de Estados Unidos le pagarían por visitarles, y con ese dinero, Emmeline pretendía atender las necesidades de su hijo, que a partir de entonces, de cualquier manera, quedó inválido y debilitado. Eventualmente murió. No inmediatamente, pero no vivió mucho, y Silvia nunca perdonó a su madre. La culpaba de la muerte, pues, de su hermano pequeño. Por otro lado, lo que también es cierto es que Silvia estaba muy dolida y pudo exagerar los sucesos. Cualquier cosa que dijera Silvia, siempre en contra de su madre y hermana, puede tener esta misma razón, la de ser una exageración de los sucesos, porque ella estaba muy dolida. En fin, ella creía que Emmeline era una mala madre y en general débil, manipulada por Christabel, quien según Silvia se había adueñado del movimiento y traicionado. Y es que la creciente violencia y radicalización del USPU alejó el movimiento de todo interés socialista, de modo que, en la percepción de Silvia, el USPU había traicionado sus anteriores ideales, además de convertirse en un movimiento feminista, antihombres y exageradamente violento. Silvia acusaba a su madre y hermana de violentas y... Para. Esto parece una guerra entre Silvia por un lado y Emmeline y Christabel por otro. ¿Es eso lo que estás diciendo? Pues más o menos. No era todavía una guerra declarada, pero ciertamente existía muchísimo resentimiento. En fin, pero dejemos a un lado la historia de las Pankhurst y retomemos la del sufragismo. Como te conté, la respuesta del gobierno a las huelgas de hambre de las feministas
era la alimentación forzada, la que a menudo era calificada de tortura. Y ocurrió entonces que pisó la cárcel una feminista llamada Lady Constance Lytton, que era, por así decirlo, de la alta sociedad, de la High Society, y alimentarla forzadamente habría ocasionado un escándalo social, de modo que a ella la trataron bien. Mientras que a las feministas a quienes su clase social no protegía, como por ejemplo la icónica Mary Leigh, a ella, como te digo, la alimentaron de este modo llevándola al punto de la muerte. Hasta que, para evitar que las feministas consiguieran una mártir que fortaleciera el movimiento, mejor pues la dejaron en libertad. Por otro lado, Lady Constance Lytton fue a la cárcel por segunda ocasión, aunque avergonzada por haber recibido un trato diferente, ahora entró bajo el nombre falso de Jane Wharton, de modo que, desprotegida de su clase social, conoció el trato dado a las feministas menos afortunadas que ella. Lady Constance Lytton sufrió este trato durante 8 ocasiones, hasta que su verdadera identidad fue descubierta. Y cuando liberada, un artículo en el periódico dio a conocer este trato, lo que levantó, claro, muchas protestas. Uf, oye, ¿y todo esto? ¡Guau! Pues bien, Diógenes, llegó el año de 1910 y Asquith convocó a una revisión para reformar las leyes en materia de elecciones, de modo que el USPU accede a una tregua y suspendieron todas las manifestaciones hasta escuchar el veredicto. Y aquí, si hacemos caso a las palabras de Annie Kenney, podemos vislumbrar la personalidad mágica de Emmeline Pankhurst. Decía Annie Kenney: en crisis como esta se sentía la influencia de la señora Pankhurst. La tregua nunca se habría mantenido, al menos no por las feministas más furiosas. ¿Como Mary Leigh? Por supuesto, o pues supongo, o Edith New, Charlotte Marsh, o tal vez Emily Wilding Davison, de quien te contaré un poco más adelante. Pero en fin, saltamontes, dejemos terminar a Annie Kenney. La interrumpiste. Oh, bueno, perdón. Pues no lo sé, saltamontes, veremos si ella te perdona. Te perdono, saltamontes. En fin, decía que la tregua nunca se habría mantenido, de no ser por los extraordinarios poderes de persuasión de Emmeline Pankhurst. Los espíritus más fieros se calmaban en su presencia y los más obstinados eran accesibles. La adoraban, no hay otra palabra. En fin, las feministas accedieron a una tregua, en lo que se conocía la resolución en la Cámara de los Comunes. Que me imagino que no fue favorable. Pues espera, saltamontes, veamos qué tienen que decir. The Prime Minister duly reviewed all the women's testimonies. After careful debate, with a number of MPs very sympathetic to the women's cause, it was carried that there was not the evidence to support any change to the suffrage bill. What? What? No votes for women then, sir? No votes. But Mr. Lloyd George, listen, he took it all down. It's a sham. Sham! It's a sham! Y Emmeline Pankhurst, que ya tenía una marcha preparada de protesta, enfrentó... ¿Recuerdas, pequeños saltamontes, Diógenes, que les comenté que siendo la época victoriana, los hombres eran caballeros y las mujeres eran damas?
y que inicialmente eso había sido conflictivo para los policías porque no sabían cómo tratar a una mujer que rehusaba ser una dama, una mujer como por ejemplo Christabel Pankhurst que desafiaba a las autoridades. Sí, lo recuerdo. Pues bien, esta marcha que les cuento ocurrió un viernes. Y este día a los policías, pues ahora sí se les olvidó por completo el decoro y las buenas costumbres de la época victoriana. Las feministas eran vistas como las enemigas. Y ellos... A este día se le conoció como Viernes Negro, y las feministas lo recordaban con terror. Mujeres en el piso y los policías pateándolas. Y bueno, también hubo feministas que reportaron haber sufrido violencia sexual. No sé si hubo violaciones, pero pues sí les levantaban la falda, pellizcaban sus senos, y todo esto en vía pública. Según June Purvis, una historiadora, había también un pequeño componente de terrorismo de parte de los policías, porque más allá de la connotación sexual de los pellizcos en los pechos, en aquel momento se creía que eso ocasionaba cáncer. Ese día más de una murió, y algunas lo hicieron en los días siguientes, consecuencia de la violencia con que la marcha había sido reprimida. ¿Y ahora ya te imaginas, Saltamontes? La violencia, claro, aumenta nuevamente a algunos niveles. También en el lado de las feministas. Por lo pronto, después de aquella marcha, las mujeres decidieron regresar al esquema de manifestaciones aisladas, feministas arrojando piedras a los cristales, pero no de forma organizada, sino aisladamente. El Viernes Negro pues les dio terror, no quisieron repetir algo similar. Bueno, a ver, no entiendo. No digo que eso no sea violento, aventar piedras a los cristales, pero actos aislados, rompiendo cristales, ¿de verdad eran más violentos que una marcha en que las feministas hicieran lo mismo, pero organizadamente, comportándose como soldados en un ejército? No lo sé. Según lo que has contado, más bien pareciera que las feministas, asustadas, lo cual claro es muy normal y entendible, hubieran pues disminuido la violencia. Sí, pollo, no parece más violento. Vale, tienen razón, pero aún no he terminado. El gobierno, algún tiempo después, como estaban elecciones, volvió a hacer promesas de enmiendas a la Constitución para conceder a las mujeres el derecho al voto. Pero bueno, ya habiéndolo hecho anteriormente en muchas ocasiones, y además después del Viernes Negro, Emmeline y Christabel no estaban en la disposición de antes, y no creyeron en las deshonestas palabras de Asquith. ¿Y si eran deshonestas? Bueno, claro, eso no podemos saberlo, pero a juzgar por lo sucedido, no es probable que Asquith tuviera verdaderamente la intención de llegar a ningún acuerdo. En fin, literalmente Christabel dijo lo siguiente.
La promesa de un próximo parlamento es ridícula. Ellos nos han declarado la guerra y nosotras también lo hacemos, desde este momento. ¡Guerra! Bueno, eso sí ya parece más violento. O sea, no lo sé, es que si ya comienzan a cambiar la forma de hablar y las manifestaciones se convierten en ejércitos y los ideales políticos en una guerra sin cuartel, sí, pues sí suena más violento. Guerra saltamontes. De hecho, bueno, ya que hablas del modo de hablar, ese era el vocabulario que Emmeline solía usar para describir el movimiento, el de una guerra pacífica. ¿Guerra pacífica otra vez? ¡Ay, profe Pollo! ¿Cómo? Bueno, es que, pues sí, según Emmeline Pankhurst era pacífica porque ellas, valorando y respetando la vida, no matarían a nadie, pero sí estaban dispuestas a ofrecer la vida en la persecución de sus sueños. También en esta época posterior al Viernes Negro es que una mujer llamada Ethel Smith compuso un himno para las feministas. Shout, shout, on with the song, cry with the wing, for the dawn is breaking. March, march, sing you along, wide goes the banner and hope is waking. Song with its story, dreams with their glory, lo they call, and glad is their word. Loud and louder it swells, thunder of freedom, the voice of the Lord. Por otro lado, qué bueno que salió lo de la guerra. Porque... ¿recuerdas que Teresa Billington se había distanciado del USPO porque Emmeline era autoritaria y asumido un mando único en que, según ella, no le debía explicaciones a nadie? No le debía explicaciones a nadie y bueno, pues no era una democracia, ella era la líder. Uy, bueno, a ver, Pollo, perdón que te interrumpa, pero vaya, es que sí suena un poco extraño. Buscando el derecho al voto, que ella no fuera democrática. ¿No te parece raro? Bueno, sí, claro, tienes razón, Diógenes. Aunque, bueno, mira, permitamos que sea la propia Emmeline quien nos diga sus razones. La unión social y política de las mujeres es un cuerpo de lucha y como tal debe tener un control autocrático para librar la guerra exitosamente. Cuando va a la guerra el general no somete sus decisiones a la votación de sus soldados. Es así como ha funcionado el USPU y es así como continuará haciéndolo. Puede que suene contradictorio, efectivamente, que Emmeline Pankhurst no fuera democrática. Sin embargo, hay alguna verdad en sus palabras. Claro, es difícil saber cómo habrían sucedido las cosas si hubiera sido de otro modo. Pero, ¿qué sucede
Si por ejemplo su hija Silvia, que era mucho más pacífica que Emmeline, hubiera sido elegida, ¿igual se habría conseguido el derecho al voto? En realidad es un hipotético, y claro, no hay manera de saberlo. Pero, como sea, fueron los métodos de Emmeline Pankhurst los que eventualmente consiguieron el derecho al voto. Y bueno, cierto que hay algunas opiniones en las cuales, muy lejos de haber contribuido al derecho al voto, las acciones violentas de Emmeline Pankhurst lo retrasaron. Esta es, claro, otra afirmación igualmente indemostrable. Sea como sea, esta es la razón por la cual Emmeline Pankhurst no era democrática. En fin, aquí hagamos un pequeño paréntesis comparativo nuevamente con Millicent Garrett Fawcett, que también era dirigente de otra organización, ya lo mencionamos. Sí, claro, ya lo mencionamos, Pollo. La organización NUS. Muy bien, sí, esa organización. Pues bien, ella sí era democrática. Pero bueno, ya, cerremos el paréntesis. Y ya como sea, razón o no, esta era Emmeline Pankhurst, una autocrática que asumía el movimiento como suyo, una lucha personal en contra del gobierno. Por otro lado, no fue solamente Teresa Billington quien se separó del USPU. Posteriormente, en diferentes épocas, lo hicieron también sus dos hijas menores y aún Emmeline Pettit-Lawrence, que era, si recuerdan, pues la tercera al mando. Una disculpa, Diógenes, Saltamontes. Otro pequeño paréntesis comparativo. Si hemos dicho que Millicent era conciliadora, Emmeline Pankhurst no lo era. Y si muchas la seguían es porque era carismática, pero no conciliadora. Pero bueno, las feministas que no opinaban como ella estaban fuera. Por ejemplo, en diferentes épocas, ya lo hemos dicho, sus dos hijas menores. ¿Las que eran menos favoritas? Sí, Silvia y Adela, aunque me estoy adelantando un poco. Llegó el año de 1912 y con él... Ay. ¿Recuerdan que les conté que en algún momento un tal Gladstone y Lloyd George dijeron que las feministas no merecían el derecho al voto porque no habían demostrado en verdad que tanto lo querían? Sí, me acuerdo. ¿Qué pasa, Pollo? ¿Qué tienes? Perdón. Un tal Hobhouse tuvo un comentario similar, pero tonto. Digo, bueno, es que no sé qué es lo que quería. ¿Echarle leña al fuego? ¡Ya! ¿Qué dijo? Él dijo que las mujeres no merecían el derecho al voto porque no habían hecho lo mismo que los hombres. Y es que ellos, el inteligente de Hobhouse, se enorgulleció de que los hombres, en sus manifestaciones, habían quemado el castillo de Nottingham. ¿Qué? ¡Qué bruto! Sí, claro, por completo un descerebrado. ¿Qué creen que hicieron las feministas? Pues tomaron cosas. ¡Claro! Las feministas aumentaron nuevamente el nivel de violencia. Es que, bueno, como digo, es que le echó leña al fuego. Ahora comenzaron a poner bombas y estallar desde cosas pequeñas como postes de correos hasta iglesias y construcciones abandonadas. Era, como te digo, una guerra pacífica porque no mataban a nadie. Pero pues... Bueno, en fin, dijo entonces Emmeline Pankhurst. Hay grados de militancia. Algunas mujeres están dispuestas a ir más lejos que otras en sus protestas, y cada mujer debe ser jueza de hasta dónde debe llegar, aunque ser militante, de algún modo u otro, es una obligación moral. Es una obligación que cada mujer tiene para ayudar a las menos afortunadas que ella. Obligación impuesta por su propia conciencia y autorrespeto.
Si una mujer no responde ante las injurias que el gobierno y la Cámara de los Comunes han infligido a las mujeres y a la raza humana, entonces comparte la responsabilidad del crimen. La sumisión bajo tales circunstancias es un crimen. ¡Guau! Oye, es un discurso bastante incendiario. Básicamente eran palabras de aliento para que destrozaran todo a su alrededor, y que, si no lo hacían, entonces eran culpables y cómplices del gobierno. Uy, bueno, no sé, Pollo, la verdad es que era de dar miedo Emmeline Pankhurst. Sí, claro, era un discurso de guerra. Pero bueno, siempre se preocuparon de que las explosiones que ellas ocasionaban no ocasionaran ninguna muerte. Era, como he dicho, una guerra pacífica. Mientras en las cárceles continuaba la dinámica de apresar a las feministas cuando hacían algún destrozo, encerrarlas en la cárcel y alimentarlas por la nariz, cuando ellas se ponían en huelga de hambre. Y esto no lo sufrió tanto la propia Emmeline Pankhurst, al menos inicialmente, aunque claro, fue varias veces a la cárcel. Pero a ella, ¿por qué no la alimentaban del mismo modo? Pues porque tenían miedo de que se muriera. Ella ya era mayor y estaba enferma. Los policías creían que no soportaría el cruel procedimiento. Por otro lado, el gobierno no estaba dispuesto a ceder, de modo que dejarlas libres solo por hacer una huelga de hambre. ¿Y por qué? ¿Porque si no se morían? Aquello comenzó a ser conocido como el acto del gato y el ratón. ¿Eh? ¿Qué es eso del gato y el ratón? Pues mira, Saltamontes, tú nunca has visto un gato cuando caza un ratón. O bueno, cualquier presa en realidad. Sí, claro, se agazapa y luego salta sobre su presa. ¿Y luego? Pues se la come. No, Saltamontes, no te acuerdas bien entonces. El gato deja a su presa en libertad porque se pone a jugar con ella. Es decir, atrapar al ratón es una especie de juego, de modo que lo atrapa y lo suelta, y lo atrapa y lo suelta, y lo atrapa y lo suelta, hasta que llega un punto en que el ratón no lo soporta y muere. Pues bien, comenzó a compararse a las feministas con ratones y al gobierno con un gato. Bueno, pues desde que empezaron las huelgas de hambre y luego con el acto del gato y el ratón, hubo ocasiones en las que 18 años de condena se convirtieron en 6 meses, u otras en las que estaban en la cárcel por tan solo un par de días, pues el gobierno tenía miedo de que una de las feministas muriera en el proceso de huelga de hambre, alimentación forzada, y se convirtiera en una mártir de su causa. Pero entonces, pues como un gato a un ratón, las mataban de a poquito. ¿Las mataban? Bueno, no sé. Creo que no murió ninguna. Honestamente no tengo el dato. Tal vez alguna, pero bueno, no lo sé. De cualquier manera, eso sí, las debilitaban mucho. Y pues sí, Emmeline Pankhurst, por ejemplo, tuvo una muy mala salud posteriormente, consecuencia de su vida política idealista, que bueno, le pasó factura. Y seguramente a muchas otras también. En fin,
las atrapaban, aunque voy a contarte, Saltamontes, algo un poco... Vaya, que en medio de todos estos eventos tan conflictivos y problemáticos, existe algo que al menos suena un poco divertido. ¿De verdad? ¿Algo divertido en medio de todo esto? Bueno, no lo sé, tú juzgarás. Emmeline Pankhurst ya era mayor y se consideraba que en general pues no podía resistir mucho un trato como el que recibían en la cárcel. Ya lo había sufrido. También le tocó el tormento de comer por la nariz. En fin, para evitar que fuera a la cárcel, hubo algunas feministas que aprendieron artes marciales, las sufragistas ninja, que era una especie de escolta para Emmeline Pankhurst. De modo que, cuando los policías pretendían someterla, antes debían hacerlo a un grupo de alrededor de 30 feministas ninja. La líder de este selecto grupo se llamaba Grace Rowe. En esta época, tenemos que Luspu es por completo un grupo, bueno, al margen de la ley. De modo que ya era muy clara la diferencia entre Luspu y el NUS, que se enorgullecía de ser un grupo pacifista. ¿Pacifista como Luspu también decía serlo? No, Saltamontes, el NUS sí era pacifista. En fin, algunas feministas de este grupo atacaban a las del otro. En realidad ambos grupos se atacaban entre sí. Pero Millicent Garrett Fawcett, como te he contado, conciliadora, llamaba siempre a la unión. La guerra, según ella, no debía ser entre las feministas, sino, aunque de modos muy diferentes, cada quien, según su opinión, debían luchar contra el enemigo común que era el gobierno inglés. Pues bien, en medio de estos sucesos en que muchas feministas eran ratones en libertad... ¿Cómo es eso de ratones en libertad? De lo que nos contó el pollo, del acto del gato y el ratón, que el gobierno las atrapaba, estaban un tiempo en la cárcel y luego les daba licencia con el fin de que fuera recuperaran su salud. En sus casas. Sí te referías a eso, ¿verdad, pollo? Sí, claro, en efecto. Las soltaban para que recuperaran su salud, pero su condena continuaba. Estaban, pues sí, de licencia. Pero claro, existían permanentemente órdenes de aprehensión en su contra, porque pues su condena continuaba. Y así muchas feministas estaban libres, entre comillas. Y bueno, en algún momento, tal como el spoiler que ya te di, a Emmeline Petty-Clarence la expulsaron de Luspu. En ese momento, Emmeline Pankhurst estaba en Estados Unidos, haciendo también allá campaña en favor del voto para las mujeres. Y Christabel, evadiendo a las autoridades, pues de caer prisionera, el Luspu se quedaría sin dirigentes, ella dirigía mejor el movimiento desde Francia. ¿Qué pasa, pequeño Saltamontes? Pues es que... Entonces... Para evitar que su movimiento no tuviera líderes, entonces no los tenía. Una estaba en Estados Unidos, otra estaba en Francia, y la otra ya no era parte de Luspu. ¿Dónde quedó el triunvirato? Pues sí. Bueno, mira, de cualquier manera, no está completamente sin líderes. Annie Kenney, que si recuerdas era una de las primeras feministas fundadoras de Luspu, y a quien Emmeline consideraba una hija y Christabel una hermana, pues ella era un poco la líder. Aunque, bueno, un poco, porque ella seguía las directivas que le indicaba Christabel. Y bueno, Sylvia se sintió un poco ofendida, siendo ella también una Pankhurst, porque no la tomaban en cuenta en tanto que también dirigente de Luspu. Sylvia también tenía personalidad de líder, y de hecho había formado un contingente importante llamado East End, que era pues como una ramificación de Luspu, pero como tal debía mantener las mismas conductas.
El USPU era un movimiento únicamente de mujeres, sin ninguna conexión con partidos políticos y con la única misión de conseguir el derecho al voto para las mujeres, siempre en condiciones de igualdad con los hombres. Y Silvia no se ajustaba a esto. Silvia, ella mantenía los ideales socialistas que había tenido con su padre y estaba también un poco cerca del Partido Laborista. Consideraba que su madre y su hermana se habían alejado de sus intenciones originales, traicionando los ideales de Richard Pankhurst. Había hecho, entonces, algunas declaraciones y la expulsaron del movimiento. Aquí, claro, por otro lado, están mezcladas las historias del sufragismo con las personales. Es que, pues al fin y al cabo eran madre e hijas, de modo que los problemas familiares, claro, afectaban. Mira, ¿recuerdas que te conté que Silvia y Keir Hardie eran amantes? Lo que, vaya, no solo no estaban casados, y entonces era polémico, sino que Keir Hardie estaba casado con otra mujer. Pues bien, Emmeline y Christabel habían prohibido a Silvia mantener su relación. A ver, ¿cómo? A ver, no digo que haya estado bien lo que hizo Silvia, porque... no tanto por lo de que no estuvieran casados, sino porque pues implicaba un engaño. Pero, pues de todos modos, Emmeline y Christabel, ¿por qué se sentían con autoridad de decirle con quién estar o con quién no estar? Sobre todo Christabel, que era su hermana. Todavía su mamá, vale. Y su hermana... Bueno, mira, primero, no conozco muchos detalles de la vida de Keir Hardie. Por otro lado, la razón es que, al margen de las condiciones específicas, ello podría generar un escándalo, y eso afectar al movimiento. Si recuerdas, de hecho, esa misma había sido la razón por la cual Emmeline se había casado con Richard, para evitar un escándalo que podría lastimar el movimiento feminista. Y ya que hablamos de escándalo social en el movimiento, o mejor, de riesgo de escándalo social, a menudo se atacaba a las feministas acusándolas de lesbianismo. A Emmeline Pankhurst se le asoció sentimentalmente, por ejemplo, con Ethel Smith. ¿Ethel Smith? ¿Quién era ella? Ella, ya les comenté, era quien había compuesto el himno feminista. Y bueno, aquí no es muy importante, pero aunque muy probablemente no era correspondido, Ethel Smith sí estaba enamorada sexualmente de Emmeline Pankhurst. Pero espera, a ver, ¿atacándolas, llamándolas lesbianas? Bueno, mira, primero, si era cierto o no que las feministas eran lesbianas, eso es otra historia. Algunas probablemente lo eran, pero verdad o mentira no importaba. Eran atacadas de este modo. Otra vez, pero ¿por qué atacadas? Pues es que estaba mal ser lesbianas o qué, da igual, cada quien su vida. Saltamontes, sí, estoy de acuerdo. En mi opinión personal, claro, da igual, cada quien su vida. Pero hoy, Saltamontes, es el 2021. Ay, ya sé, eran otras épocas. Pues sí, Saltamontes. Pero bueno, Pollo, Saltamontes, por favor, que nos estamos desviando. Cierto, muy cierto, Diógenes. El caso es que Silvia estaba ofendida por no ser tomada en cuenta como líder, y sí, en cambio, Annie y Kenny. Y Emmeline y Christabel estaban ofendidas por las actividades de Silvia, que eran contrarias a los lineamientos del USPU, de modo que se separaron de forma oficial. Y en la pelea, Silvia decidió que apenas si modificaría los colores de su bandera. Además de los tres otros, verde, blanco y morado, Silvia agregaría el rojo. Es decir, en realidad el cambio sería muy pequeño y podrían confundir ambos movimientos. Lo que claro enojó mucho a Emmeline, que acusó a Silvia de ser irracional e incapaz de ver las cosas desde un punto de vista ajeno. Bueno, Pollo, pues sí entiendo el enojo de Emmeline, pero también ella misma, Emmeline,
Al menos según la impresión que me has dejado, no tenía ella misma esa capacidad. Ella tampoco se ponía en el punto de vista de Silvia, su hija. Es decir, no sé, me parece que igual de tercas la ama y la hija. Pues sí, Diógenes, un poco. Y bueno, los problemas son continuos. Y es que, regresando nuevamente a Silvia y Keir Hardie, Emmeline, en alguna ocasión, cuando Silvia estaba encarcelada y sufriendo la alimentación forzada, Emmeline interceptó unas cartas y no las entregó. Y claro, cuando Silvia supo, pues esa fue otra de muchas cosas que nunca pudo perdonar. ¿Quién era Emmeline para interrumpir su historia de amor? Ella ya había tenido la suya, ella se había casado con su padre, y a ella... No, bueno, Silvia no lo perdonó. Uy, pues sí suena como que la relación no podía ser peor. Sí podía, Diógenes, sí podía, y fue peor. En fin, otro suceso particularmente importante, en este mismo año, 1913, fue el que... quizá el evento que tuvo mayor difusión dentro del feminismo. Ya les he contado que aquello era una lucha política, y por lo tanto, era muy importante la publicidad, y así podemos entender la necesidad de un himno o del alboroto de las huelgas de hambre, del acto del gato y el ratón. Todo es una guerra para conseguir cámaras. Pues bien, Emily Wilding Davison tuvo la idea de interrumpir no un mitin político, sino un evento deportivo, que claro, tenía mucha audiencia, una carrera de caballos. Never surrender. Never give up the fight. Además, mira, ¿puedes ver esas cámaras? Están grabando el suceso, registrándolo para la posteridad. Uy, se ven muy antiguas. Claro, es que pues eran un poco los comienzos del cine. El cine no tenía más que algunos años de existencia. Yo no sé qué tanto sepan de cine, pero, por ejemplo, Charles Chaplin, que fue pues de los primeros cuando el cine todavía era mudo, todavía no estaba. Esto fue bastante antes, verdaderamente casi en los comienzos. Y bueno, cada filmación era un suceso pues importante. No es como hoy que cada quien puede grabar algo con su teléfono celular. En fin, una grabación era algo importante. Pero bueno, habría de correr el caballo del rey. Y Emily Wilding Davison tuvo la intención de poner una bandera en un lugar que fuera visible. Y así, bueno, le pareció buena idea ponerla en el caballo del rey. Pero... ¿y tú, Saltamontes? ¿Morirías por un ideal? Finalmente las feministas consiguieron una mártir. Y claro, hicieron uso de ella. Ay, no sé, pero... bueno, ¿eso motivó que consiguieran el derecho al voto? Pues bueno, este evento dio en efecto mucha publicidad al movimiento sufragista. El suicidio o accidente, no sé cómo llamarlo, le dio visibilidad al movimiento. En ese sentido, ayudó mucho. Pero bueno, este suceso estuvo enmarcado, como ya te conté, en esta etapa del acto del gato y el ratón. Por otro lado, llegó el año fatídico de 1914. Y si recuerdas tus clases de historia, entenderás que aquí haya habido una pausa. ¿Qué sucedió en 1914? ¡Ay, Saltamontes! Oh, perdón, no sé. Pues no te perdono. ¿Cómo no puedes saber qué pasó en 1914? Pues no sé. Pollo, profe Pollo, defiéndame. Bueno, Saltamontes, deberías saber qué pasó en 1914. Es que es muy importante en el mundo.
no sé, ¿en todo el mundo? Sí, ¡La Primera Guerra Mundial! claro. Emmeline Pankhurst consideró que, si quería ser ciudadana inglesa, debía comportarse como tal. De modo que, desde su perspectiva, luchar contra el gobierno era como convertirse en aliada de los alemanes. Y en este sentido, pues una traidora. De modo que interrumpió toda actividad política en favor de sus ideales sufragistas y se concentró en ayudar al gobierno inglés, en la medida de sus posibilidades, pues en el desarrollo de la guerra. De modo que hubo tregua, y el gobierno respondió de igual modo, dejando en libertad a todas las feministas. Al principio, poniéndoles como condición que se comprometieran a no continuar sus manifestaciones. Y posteriormente, un par de días después, habiéndolo reflexionado, dando una muestra de buena voluntad, dejó en libertad de manera incondicional y sin tomar en cuenta el tiempo que hubieran sido condenadas a todas las feministas. Fue un indulto generalizado. El gobierno y las feministas pusieron entonces una pausa a la guerra que, pues, ya había durado 13 años desde la fundación del USPO. Y nosotros, pues, haremos una pausa también y continuaremos en el próximo video, ya que eso fue lo que hicieron las feministas. De modo que nosotros haremos lo mismo. No, Pollo, cuéntanos. ¿Finalmente las feministas consiguieron el derecho al voto? Bueno, Diógenes, claro, se los contaré en el próximo video. ¡Ah! No es justo.